Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es lunes saludable. Y gracias a Dios estamos a estas horas del día esperando que se encuentre en su casa resguardado, protegido, pero sobre todo reconociendo la bondad de Dios a lo largo del día. Soy Francisco Torres y este es su programa Salud Positiva. Hoy traemos un programa muy importante para usted. En la consulta médica de hoy hablaremos acerca de la parálisis facial. Nos visita el doctor Orrego. Nuestros expertos, por supuesto, también nos dirán cómo es de importante la fisioterapia para la rehabilitación en las parálisis faciales. Las noticias y la información en el apéndice del día. Y para terminar, prepárese a recibir una dosis de fe para su salud espiritual. Como siempre, aquí, en su programa Salud Positiva. Estamos listos para iniciar lo que mejor sabemos hacer. Lo hacemos por usted. Una nueva forma de comunicar salud. Quédese con nosotros porque pasamos de inmediato a la consulta médica de hoy. La parálisis facial puede aparecer de inmediato, de repente o con un desarrollo muy rápido. Una de las razones por la que esta no deja secuelas es atenderla con un especialista dentro de las primeras 48 horas. Como decimos los salvadoreños, hay que andarle rápido. Hoy, en su consulta médica, le brindaremos más información sobre ella, así como también los principales síntomas que nos permiten reconocer que posiblemente estamos ante la amenaza de esta enfermedad, que se cura con paciencia, tratamiento y especialistas correctos. Hoy nos acompaña nuevamente el médico neurólogo Dr. Héctor Orrego. Adelante, Francisco. Efectivamente, Verónica, damos paso y damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Héctor Orrego. Doctor. Encantado, Francisco. Gracias por estar de nuevo en el programa hoy. Gracias por haber invitado para hablar de este importante tema y buenas noches a nuestros amigos que nos ven en casa. Muchas gracias, doctor. ¿Cuándo ocurre o qué es una parálisis facial? La parálisis facial es la debilidad muscular que genera incapacidad en el movimiento de la mitad de la cara casi siempre. Ok. Siempre ocurre y siempre es la mitad de la cara. Siempre la mitad de la cara, aunque hay subdivisiones. Llamamos a una parálisis facial central cuando es solo la mitad inferior de la cara y una parálisis facial periférica cuando es toda la cara, es decir, musculatura superior, que es frente, cejas, párpados y además la musculatura inferior. Doctor, quiere decir que hay varios tipos de parálisis faciales y en su práctica o en El Salvador, ¿cuál es la más común? La más común y por mucho es la parálisis, afortunadamente, es la parálisis facial periférica, que también es denominada parálisis de Bell. Parálisis de Bell. Sí. Correcto. ¿Y esta, doctor, cuál es la diferencia con las demás? La diferencia es que es una parálisis facial debido a inflamación del nervio facial, es decir, la lesión o la enfermedad ocurre en un nervio que está por fuera del cerebro y desde ese punto de vista es mucho más benigna que la parálisis facial central, en la cual la mayoría de las causas son lesiones cerebrales y si estas ocurren súbitamente, la gran mayoría de los casos obedecerá a un derrame cerebral. Entonces, la parálisis de Bell, doctor, es ocasionado por... Es importante la causa. La parálisis de Bell, que es benigna, casi siempre es ocasionada por la inflamación del nervio debido a un virus. En el 50% de los casos son virus de la familia del herpes, el mismo que nos da esas vesículas en los labios, que nos da varicela zoster, etc. ¿Puedo acostarme tranquilo y cuando amanezco, puedo amanecer con una parálisis, doctor? Por supuesto que sí. Cuando se amanece así súbitamente con una parálisis facial y si esta es central, es decir, solo la mitad inferior de la cara, es más probable que se deba a un derrame cerebral. Pero las parálisis faciales periféricas, es decir, la parálisis de Bell, se puede instaurar en un lapso de unas 24 horas y pudiera ser que en la noche el paciente solo note cierta debilidad al escupir después de lavarse los dientes y se vaya a dormir y ya en la mañana ya amanece con toda la mitad de la cara paralizada, o sea que sí puede darse esa situación y es frecuente que los pacientes consulten con esa historia. La inflamación del nervio facial, doctor, puede ocurrir, decían también, por a veces estar expuesto mucho tiempo al frío. Sí, esto es una vivencia y es producto de la experiencia de todos nuestros
antepasados y en realidad puede suceder esto. Esto puede darse por cambios de clima, especialmente en estas épocas del año, porque es cuando más tendencia tenemos, con el viento y demás factores climáticos, a adquirir una infección viral. Muchas de las veces, como dije, virus de la familia del herpes. Yo tenía entendido, y muchas personas quizás asocian lo que son las parálisis faciales a problemas relacionados con nervios, a problemas relacionados, doctor, con un problema de estrés, o que se dieron cuenta una mala noticia, o un mal momento, o una cólera, y quedaron con este tipo de parálisis. ¿Esto es cierto? Sí, y tiene mucho de sapiencia popular, como lo hemos dicho. Realmente lo que sucede es que ante una noticia impactante o problemas, estrés, sucede que las defensas del cuerpo se bajan y esto nos vuelve como más factibles o más propensos a captar una infección viral. De tal manera que sí, es como una predisposición que se tiene. ¿Y en quiénes ocurre más? ¿En hombres o en mujeres? Tiene una distribución indistinta, es decir, la relación es casi de 1 a 1 hombre-mujer. Doctor, ¿y puede ocasionar o ocurrir en cualquier momento? Ah, sí. Esto es impredecible el momento en el que puede ocurrir. En cualquier época del año, les digo, es más frecuente cuando hay cambios de clima, pero a cualquier hora del día y en cualquier género, claro que sí. Con o sin problemas, claro. Con o sin estrés. Doctor, y cuando me da la parálisis facial, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que ustedes ven, le notan al paciente y diagnostican entonces que tiene parálisis facial? Lo más importante es la debilidad de la mitad de la cara, que cuando es parálisis de Bell incluye la musculatura superior, esto es imposibilidad para elevar las cejas, solo eleva una, imposibilidad para hacer cierre completo del ojo, es decir, oclusión palpebral, e imposibilidad para poder hacer movimientos en la boca, como estirar los labios, sonreírse, etc., silbar. Claro, y usted estéticamente, el hablado, y hay una incapacidad probablemente en este tipo de pacientes, ¿no les hace? Sí, es muy impactante realmente, porque se desfigura la cara y eso pues genera mucha preocupación en los pacientes. En su consulta, doctor, y en El Salvador, ¿es frecuente este tipo de parálisis? Sí, es muy frecuente. Es una causa común y, como les digo, de los tipos de parálisis facial que se pueden clasificar, esta es la más frecuente y por mucho. Los pacientes, me imagino, cuando llegan a su consultorio con este tipo de parálisis, lo asocian a un derrame cerebral muchas veces. Sí. Y no es así. Exactamente. Es de capital importancia que cuando haya una debilidad de un lado de la cara, siempre se consulte con un facultativo, con un médico. Y un médico que tenga la capacidad de discernir entre si esto se debe a un derrame cerebral o se debe a una inflamación del nervio o parálisis de Bell, en cuyo caso es más benigna la situación. Pero es importantísimo partir de eso, porque la preocupación es válida para el paciente como es válida también para su servidor, y hasta que uno examina puede identificar a qué tipo de parálisis se debe. Claro, es interesante hablar sobre la parálisis facial, doctor. Cuando regresemos, tengo que hacer un corte. Cuando regresemos nos gustaría que nos hablara acerca de síntomas, tratamiento y demás. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a un pequeño corte comercial, permítanos un momento. En el ¿Sabías que? De hoy conoceremos los tipos de parálisis facial. Hablemos del parálisis facial central. Se debe a la interrupción de las fibras nerviosas que unen la corteza cerebral con el núcleo del nervio facial. Afecta a la parte de la cara opuesta al lado donde se encuentra la lesión. Se caracteriza por una parálisis de la mitad de la cara. En su mitad inferior respeta los párpados y la frente. Suele afectar a los músculos de la mejilla y el contorno de la boca. Tiene la particularidad de ser muy visible cuando se le pide al paciente que haga un movimiento preciso del rostro, mientras que los movimientos automáticos y los reflejos, por ejemplo la sonrisa, están conservados. La parálisis facial central puede tener numerosas causas. La más frecuente es una lesión producida por un accidente vascular cerebral. Su tratamiento es el de la causa. Esta parálisis puede desaparecer, especialmente cuando se debe a un accidente vascular agudo. Sin embargo, son frecuentes las secuelas, es decir, la persistencia de la parálisis. La parálisis facial periférica. También se denomina parálisis de Bell. Se produce en el lado de la cara donde se encuentra la lesión nerviosa. Se caracteriza por una asimetría de la cara cuando está en reposo, con los rasgos desviados hacia el lado normal. En el lado afectado, la cara carece de expresión,
La comisura de los labios y las arrugas de la frente están caídas y los labios aparecen ligeramente abiertos. En algunos casos, la secreción de saliva y de lágrimas está disminuida en el lado afectado. El paciente tiene dificultad para comer y hablar debido a la parálisis de los músculos de la cara. Causas pueden ser numerosas: una infección, virus del SIDA, virus del herpes, otitis media aguda y ciertas bacterias. Un golpe, una fractura del hueso temporal situado en el lado del cráneo, un tumor o una enfermedad de los vasos sanguíneos. Y como siempre se los recomendamos, ante la duda, consulte con su médico. Qué bueno que continúen su programa Salud Positiva. Esta es la sección de la consulta médica. Pero también es un tiempo importante para que usted nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias. Utilice todas nuestras redes sociales que están a su entera disposición. También recuerde que este programa y todos los demás puede encontrarlo en YouTube. Ahí están a su entera disposición. Pero hoy, hablando de la parálisis facial con el doctor Héctor Orrego. Doctor, ¿se puede decir que la parálisis facial es de inicio súbito? Es decir, no avisa en cualquier momento, nos sorprende y nos puede dar. Más sin embargo, hay algunos síntomas por ahí que el paciente puede detectar y estar pendiente. Sí, la mayoría de las veces comienza con sensación de ardor en los ojos, especialmente del lado donde está afectado. Una sensación como de arenilla en el ojo, o basura o pestaña que le molesta al paciente y parece entonces no se ha logrado ver en un espejo. También puede acompañarse en algunas ocasiones de algo que conocemos como hiperacusia dolorosa. Esto es que el sonido ofende a tal grado que puede doler. Y eso es porque el tímpano tiene algunos músculos que también se paralizan. Entonces al tímpano ya no estar tenso, se mueve demasiado, vibra demasiado y el sonido se magnifica en el paciente y da dolor incluso al escuchar. Es ofensivo escuchar sonidos, ruidos, etc. Mencionó algo en el corte anterior de los pacientes cuando estaban lavándose los dientes y podían sentir una sensación diferente en su boca. Sí. ¿Cuál es esa? Sobre todo de escurrimiento. Al escupir el agua, sienten que no emboquían muy bien y entonces se escurre por un lado de los labios el agua que tienen dentro de ellos. Ahora, ¿el tiempo o la secuencia de cómo se desarrolla la parálisis, doctor, cómo anda? Esto es algo bien importante. En el 50% de los casos es debido a una infección viral alojada en ganglios cercanos al oído. Y es por ello que puede empezar con dolor óptico, dolor de oído, del mismo lado donde se va a paralizar posteriormente. Después sigue la disminución de la fuerza en el cierre ocular o en el cierre palpebral. Y es por ello que el paciente empieza a lubricar menos el ojo, una función vital pero que nadie valora su importancia hasta que la pierde. Por eso sentimos la sensación de arenillas. Exactamente. Basurita, una sensación de una pestaña que no se quita a pesar que uno trata de hacer cualquier maniobra. Después de esto, puede haber dificultades como para masticar, pueden morderse el carrillo, es decir, la parte interna de la mejilla, porque ya hay debilidad de estos músculos y el paciente al comer se lo puede morder o empieza a sentir que se va la boca de lado o cuando quiere llevar el bocado ya no puede emboquillar bien, tomar agua se le escurre, ya no puede captar bien el agua a través de un vaso, cepillarse los dientes como dijimos se escurre. Y después en algunos de ellos puede haber alteraciones en cómo se da la fonación del lenguaje, porque toda la mejilla está paralizada y los músculos sirven para expresión facial, de tal manera que puede oírse la voz un poquito arrastrada, pero no en mayor grado. ¿Cuánto tiempo? Es decir, la noche descubrí que cuando me lavé los dientes algo pasaba diferente. Empecé a descubrir que tenía ese dolor, ese ardor en los ojos y esa sensación de arenilla. Sí. Pero ya voy descubriendo que mi capacidad de hablar se está perdiendo. ¿Cuánto tiempo entonces ha pasado? La mayoría de las veces se instaura en el lapso de 12 a 24 horas, de tal manera que el paciente va asistiendo cada uno de los cambios que van sucediendo. Y por eso lo importante de consultar cuando empiecen los primeros síntomas. Esa era mi siguiente pregunta. La consulta a donde ustedes, donde los especialistas. ¿Evito, logro algo? ¿Usted para la parálisis si consulto a tiempo, doctor? Eso es algo de capital importancia. Ya dijimos que es debido a una inflamación del nervio. En tanto más rápido empiece a desinflamar ese nervio, menor destrucción del mismo va a haber.
Si yo dejo que el nervio pase inflamado varios días y no lo desinflamo, se va a destruir de manera tal que probablemente sea muy difícil o casi imposible la rehabilitación posterior. O sea que el momento de la consulta es importante. En las primeras 48 horas es cuando debe de hacerse la consulta y sí causa un impacto real. Y hay algunos pacientes que consultando en esas primeras 48 horas y con tratamiento adecuado pueden estar sin ninguna secuela a lo largo de un mes, después de un mes. ¿Cuál es el tratamiento ideal para este tipo de pacientes? El tratamiento se basa en 4 pilares fundamentales. El primero es desinflamar el nervio, claro, y eso lo logramos con esteroides. El error más común es utilizar dosis muy pequeñas de esteroide. La mayoría de colegas pueden utilizar dosis muy pequeñas y esto necesita dosis más altas de esteroide para desinflamar y periodos prolongados. El segundo pilar fundamental es atacar el virus que en el 50% de los casos está ocasionando esta parálisis. Y como no hay manera de poder medir en el paciente cuál virus es, se da un tratamiento empírico con antivirales si el paciente logra llegar en las primeras 48 horas. Esto se mantiene por 7 días. Y el tercer pilar es proteger la córnea, es decir, esa membrana que protege el ojo. Porque si esa resequedad debida al mal parpadeo prosigue, entonces la córnea se va a ulcerar y eso da serias complicaciones para la vista en el mediano y en el largo plazo. El cuarto pilar es la fisioterapia. Esta debe de comenzar idealmente a partir de la 4ª semana. Ya dijimos que en las primeras semanas el nervio está inflamado y la prioridad es desinflamarlo. Si yo empiezo a hacer masajes, toques eléctricos, cualquier tipo de carga, pues de actividad para los músculos y para el nervio, lo que voy a hacer es destruirlo, es terminar de destruirlo. Entonces, ni masajes, ni ejercicios, ni ninguna de ese tipo de maniobras está recomendada en las primeras semanas. La fisioterapia, cuando es necesaria, debe de iniciarse en la 4ª semana y ese es uno de los pilares fundamentales del tratamiento también. Claro, y es importante porque cuando ustedes diagnostican y le entran al tratamiento de fisioterapia, ustedes especifican, mandan al fisioterapista qué necesita el paciente y cuándo iniciar la fisioterapia. ¿Es así? Exactamente, es decir, el especialista en rehabilitación y fisioterapia comienza a la orden del neurólogo, es decir, cuando el neurólogo indica, ahí es cuando él comienza. Y lo inicia tan rápido como el neurólogo lo indique, que por lo general se indica a partir de la 4ª semana. ¿Puedo hacer algo para evitarla, doctor? ¿Hay algo que puedo hacer yo como paciente para evitar las parálisis faciales? Desafortunadamente no existe ningún método, ningún tipo de alimentación o dieta, ningún tipo de cuidado para evitar las parálisis faciales, especialmente la de Bell. Por el contrario, hay personas que ya tienen la predisposición de padecer. Hay familias enteras que pueden tener parálisis faciales a repetición. Ese síndrome se llama Melkersson-Rosenthal y es predisposición a padecer repetidamente de parálisis faciales. Son aquel tipo de personas que tienen una característica peculiar en su lengua, que le llamamos esa lengua rajadita. Nosotros como médicos le decimos lengua geográfica y es porque se dibuja como mapa, varias líneas dentro de la lengua. ¿El porcentaje de recuperación total en este paciente, doctor, cómo anda? Es una pregunta ambivalente en el sentido que depende de qué tan rápido se inicie el tratamiento. Si se inicia en las primeras 48 horas, la probabilidad de no tener ninguna secuela después de un mes es casi del 95 al 100%. Si se inicia posterior a las 48 horas, la probabilidad de quedar con secuelas es muy alta. O si se inicia temprano, pero las dosis de medicamentos son muy bajas. Interesante. Llegamos al final de la consulta médica de hoy y es el tiempo en el que usted tiene que extender la receta a toda nuestra audiencia. Doctor, por favor. Perfecto. Cuando tengan una parálisis facial, lo primero es identificar si es periférica o central. Y esto lo puede hacer un médico que esté facultado para desarrollarlo. El consultar tempranamente es importante y recuerde, la terapia de esto se basa en 4 pilares. Tratar la inflamación, combatir un virus que está presente la mayoría de las veces, proteger su ojo, que es muy importante, con geles, gotas que su médico les indicará, e iniciar la fisioterapia y rehabilitación a partir de la 4ª semana. Listo, doctor. Gracias por haber estado en el programa. Y a ustedes, amigos televidentes, por favor, no se preocupe, ocúpese. Recuérdese que la importancia de esta sección es que usted descubriera algún síntoma o estar preparado para actuar ante cualquier enfermedad. Este es nuestro objetivo, pero recuerde que la parte más importante en la salud la pone usted. Por su salud, cuídese. Y por supuesto, pasamos a los expertos.
Hoy vamos a hablar acerca del tratamiento en lo que es la fisioterapia y la rehabilitación en pacientes con parálisis faciales con nuestra experta, la licenciada Vanessa Alfaro. Estamos en la sección ¿Qué dicen los expertos? Con la licenciada Vanessa Alfaro, nuestra experta en fisioterapia. Licenciada, bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme otra vez a su programa. Vamos a hablar sobre la parálisis facial. Es importante lo que es la fisioterapia en la parálisis facial, pero quiero que me diga usted cuáles son los beneficios de esta terapia en este tipo de pacientes. Bueno, Francisco, es muy importante porque estos ayudan a disminuir el dolor e inflamación y también van a ayudar a que el músculo vuelva a su posición para que se vea simétrico. Claro, porque obviamente el ojo y la boquita está un poquito desviada y con la fisioterapia vuelve a su normalidad. Ahora, licenciada, ¿cómo es una sesión de terapia? ¿En qué basa usted su tratamiento de fisioterapia en este tipo de paciente? Bueno, comenzamos con equipo de fisioterapia que es el ultrasonido. Este ayuda a disminuir la inflamación ya que los nervios son 3. Entonces está irrigado uno aquí en la mandíbula, otro aquí en la boca y el del ojo, pero nosotros solo nos ubicamos en el trigémino X porque esto va a ayudar a disminuir la inflamación. También colocamos medios que pueden ser para la inflamación, lo helado y el calor. Eso va a ayudar también a disminuir la inflamación y el dolor. Y luego una serie de ejercicios que las vamos a enseñar. Ya en el paciente, ¿cómo funciona la fisioterapia? Bueno, comenzamos identificando al paciente qué tipo de parálisis le ha dado, porque hay 2 tipos de parálisis. Claro. Vamos a decir que la de él es el lado derecho. Correcto. Entonces, el lado derecho entonces estaría la boca desviada. Correcto, y el ojo también no se puede cerrar. Correcto. Entonces esos son los más característicos, ¿verdad? Más característicos y sienten dolor, hay lagrimeo en el ojo. Entonces comenzamos con la terapia, como que estuviéramos en la clínica, colocamos los medios, son de 15 a 20 minutos, luego el ultrasonido que va a ayudar a la inflamación. Claro. Se colocó también con una potencia bien pequeña y ayuda a la inflamación. Solamente son 3 minutos. Okay. Luego comenzamos a hacer una serie de ejercicios, que esto lo puede hacer en casa el paciente, y comenzamos con la estimulación en los músculos que están, porque él no va a poder levantar las cejas. Entonces hacemos la estimulación, le decimos al paciente levante la ceja y la levantamos. Eso va a ser una repetición de 10 veces. Okay. También en el ojo, porque él no la va a poder cerrar, estimulamos los músculos y los cerramos. Estimulamos los músculos y los cerramos. Estos ejercicios se van a hacer frente a un espejo para que el paciente vea que el mismo movimiento que está haciendo este músculo lo va a hacer Okay. porque tiene que ser simétrico. Perfecto. Luego, cuando ya hemos terminado, porque son una serie de ejercicios, perdón que le interrumpa, el paciente puede hacerlos en casa. Los puede hacer en casa. Perfecto. O sea, llega a la clínica y luego los hace en casa. Perfecto. Porque nos ayuda también a hacer el tratamiento más rápido. Claro. Luego, como también la boca está desviada, ocupamos una férula, que esta también se elabora de acuerdo a al estilo del paciente, ¿verdad? Entonces se coloca aquí, esto va a quedar ya simétrico. Ya ayuda, esto se pone durante las sesiones de fisioterapia y eso lo puede mantener en su casa. Ok, no duerme con él, pero sí mantener el mayor tiempo posible en casa. Así es. Entonces esa ayuda bastante a que la boca vuelva a su simetría. También protegemos bastante nuestro ojito, ¿verdad? Es porque al tenerlo abierto mucho tiempo, obviamente puede dañar la córnea, ¿verdad? Así es, y también se reseca mucho. Claro, por supuesto. Entonces colocamos el microporen. Correcto. En el ojito. Esto va a ser ya en la noche para que no le moleste, para dormir, ¿verdad? Correcto. Esto.
y ahí ya está protegidito nuestro ojo y también va a ayudar a que ya el paciente comience a cerrarlo. Perfecto. Y también si él sale a pasear, hay que protegerlo contra el sol, ¿verdad? Entonces se pone un parchecito oscuros y unos también, lentes oscuros que eso van a ayudar. También en la casa, y es muy fácil hacerlo, Francisco, es el uso de la vejiga. Esto va a ayudar a que los músculos comiencen a moverse de una forma normal. Le decimos al paciente que infle la vejiga. Le va a costar, puede que la saliva se salga, pero aunque sea que intente, va a comenzar ya la movilidad. Y también utensilios que se pueden ocupar en casa, como soplar. No lo va a poder lograr hacer los primeros días, pero mediante las terapias va a lograr hacerlo. Interesante, licenciada. Creo que hemos quedado bastante claro acerca de qué podemos hacer con este paciente. De nuevo, muchísimas gracias por haber acompañado y por supuesto enseñado tanto. Oye. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada. Y ustedes, amigos televidentes, por favor no se muevan, que volvemos con más de su programa Salud Positiva. Es hora de conocer las noticias y la información más importante en el apéndice del día. La gripe es más intensa en las mujeres. Los síntomas agudos de las mujeres duran más que la de los hombres, según un estudio. Las mujeres fueron más propensas que los hombres a reportar fatiga severa y dolores musculares cuando tenían un resfriado o gripe. Además, los síntomas agudos de las mujeres duraron más que la de los hombres, según los investigadores. Se compararon síntomas de resfriado y gripe en 777 hombres y mujeres observados entre 2009 y 2014 en 5 instalaciones del tratamiento militar de Estados Unidos, dijo el coautor del estudio, el Dr. Robert Days, el programa de investigación clínica de enfermedades infecciosas de la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias de la Salud. Cuando las personas entraron por primera vez al consultorio, un trabajador de la salud tomó un hisopo nasal para determinar qué tipo de infección tenían y les preguntó sobre los síntomas que habían tenido. Los síntomas incluyeron dificultad para respirar y dolor en el pecho, dolores de oído, secreción nasal, dolores de garganta y estornudos. Además de los sistémicos, incluyeron fatiga, dolor de cabeza y dolores musculares. Sin embargo, las mujeres eran más propensas que los hombres a informar de dolores de oído moderados o severos, dolores de cabeza y reducción del apetito cuando presentaron gripe o resfriados, encontraron los investigadores. Siameses separados se miran por primera vez uno al otro. Cuando la madre de los siameses, Nicole McDonald, pudo sostener a su hijo Jadon, fue como si fuera la primera vez. Jadon y Anias son literalmente uno de 2,5 millones de casos. Ellos nacieron como gemelos unidos por la cabeza. Más de 1 año y medio de planeación. En el mes pasado fueron separados en una cirugía de 27 horas. Para los McDonald, este fue un mes lleno de primeras veces. Primera vez en camas separadas, la primera vez que los cargaba y la primera vez que se miraban uno al otro. Pero no fue fácil llegar hasta allí. Jadon y Anias han luchado contra infecciones, fiebres y convulsiones, pero los médicos aseguran que su recuperación va más adelante de lo pronosticado.